punto de inserción, número de puntos, son términos equivalentes. Básicamente vamos a ver relaciones lineales o relaciones lineales, porque pueden haber relaciones no lineales, en el caso de la figura D. Entonces hay cuatro figuras, de las cuales A y B es la que corresponde a lo que vamos a ver ahora. La D no lo vamos a tocar, corresponde a otro tipo de relaciones no lineales. Y la C, bueno, indica que no existe relación. No hay una dirección, como ven, los puntos pueden ir en cualquier dirección. En cambio, en la A, en la B y en la C, los puntos van en una dirección correspondiente. Solo que la A y la B son lineales. Hay una recta que ustedes ven. En la D hay una relación, pero no es recta, ¿no? Es una curva. Pueden ser relaciones no lineales, ¿no? Que pueden dar diferentes formas. A través de los paquetes o estadísticos podemos probar otro tipo de relaciones. Básicamente, la correlación de Pearson y estima van a los dos tipos de relaciones también entre A y B. Hemos visto que las relaciones pueden adoptar una dirección llamada positiva o negativa. En el caso de la A y en el caso de la B. En el caso de la A, bueno, lo han explicado yo. Aquí ilustramos los valores, en este caso se representan a través de los puntos, de allí un grupo de puntos. Cada puntito puede contener una persona como puede contener más de una persona. Y estas personas contienen dos valores correspondientes a dos variables, al menos dos variables. O se llama par ordenado, ¿no? Hay un par que corresponde a cada variable. La forma como se dividen los puntitos puede marcar una dirección. En el caso de la figura A, el ejemplo hipotético de que la variable sea hora de estudios, la variable X, la X horizontal, y en la vertical que la nota sea otra variable, la nota o el rendimiento académico, por ejemplo la nota del examen, ¿no? Y por teoría, ¿qué esperaríamos? Toda hipótesis siempre es teórica inicialmente. Entonces, por teoría podríamos pensar quizás que para poder obtener buenas notas es importante estudiar, pues que la evaluación es referente a un tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, cuantas más horas podemos dedicarle a estudiar sobre algo, pues esperamos tener mayores notas, ¿no? Contrariamente a menos horas de estudio, a veces queda menos nota correspondiente. Eso es lo que entenderíamos más o menos por estas dos variables. Entonces, si nosotros tomamos como punto de referencia este primer punto que aquí está anotando con el puntero, digamos que esto aquí corresponde a una persona cuya medida de horas es esta. Digamos que una hora de estudio. Y para esa cantidad de horas dedicada al estudio corresponde a su vez una nota. En este caso la nota aquí está más baja. Podemos tomar otro punto que puede ser cualquiera, pero en este caso voy a tomar este aquí. Y esta persona aquí, o este conjunto de personas que están en este punto, digamos que dedica el tiempo, doble de tiempo que el primero. Vemos el tiempo, digamos 2 horas. Al incrementarse la hora, la nota también sube en comparación al primero, ¿no? Es mucho mayor. Todo como referencia a este otro punto de aquí que implica la hora de estudios a los dos anteriores, vamos a estudiar 3 horas. Y a eso sí corresponde una nota mucho más alta que los anteriores también. Finalmente tomaré este otro punto de referencia, voy a pasar, proyectar aquí
la ubicación correspondiente en horas de estudio, digamos que 4 horas de estudio, y esto se corresponde con la nota más alta. En conclusión, ¿qué se puede derivar? Se puede derivar quizá que conforme la cantidad de horas aumenta, la nota también sube, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve eso? Si la cantidad de horas disminuyera, la nota también disminuiría. Eso entonces es lo que se ve en esta gráfica. Por lo tanto, esta forma de variación de valores se conoce como correlación transversal, ¿verdad? O también llamada dieta. ¿Sí? Ahora, no siempre las correlaciones van a ser positivas o directas. Podrían ser contrarias, ¿no? Es el caso de la figura B. En el caso de la figura B, vamos a cambiarle, en lugar de horas de estudio, la variable ansiedad. Y ansiedad puede estar relacionada con la nota que una persona obtiene en una evaluación. Se entiende que la ansiedad es una variable que puede afectar las funciones cognitivas, bloquea, reduce la atención. Por lo tanto, pueden tener un efecto inverso sobre la nota. Es decir, cuanto más ansiedad tenga una persona, menor nota podría tener. Eso es lo que se ve en esta figura B. Tomamos igualmente como puntos, esto de aquí, voy a tomar de referencia este primer punto. Y esta persona o conjunto de personas ubicadas en este punto tiene la ansiedad más baja, si quiere, la ansiedad más baja, y porque está cerca del punto de origen, cero, es el más bajo que hay. Pero sin embargo, al presentar baja ansiedad, se observa nota más alta, nota bien elevada. Si tomara el siguiente punto, en la cual la ansiedad aumenta un poco, como vemos aumenta la ansiedad y la nota baja en comparación al anterior. Tomo un tercer punto que tiene mucha más ansiedad que los dos anteriores. Si se da cuenta aquí, ansiedad 1, ansiedad 2, ansiedad 3, la ansiedad aumenta, pero la nota también decae, ¿no? Es menor. Y por último, tomara yo como referencia este cuarto punto, implica una persona con la ansiedad más elevada, cuya nota es mucho más baja que las anteriores. En conclusión, la cantidad de ansiedad incrementa, la nota disminuye. O al revés, si la ansiedad disminuyera, la nota subiría. Y ese es otro tipo de relación llamado entonces relación negativa o inversa. Pudiéramos considerar apropiado quizá de que no exista relación. Muchas veces puede no haber relación entre las variables. Eso podría ser aceptable. Lo que no sería aceptable es que esperando una relación positiva encontremos una relación negativa. Eso no sería admisible. ¿Qué podría implicar? Probablemente hemos procesado mal los datos, habría que revisar nuestros procedimientos. Si hemos hecho un correcto procedimiento, si hemos sumado bien los puntos, hemos limpiado la base de datos de valores extremos. Si hay valores inversos, lo hemos recodificado. Habría que revisar todos los procedimientos que hemos seguido. Si nos damos cuenta que todos los procedimientos que hemos seguido están correctamente desarrollados y a pesar de eso nos da un resultado diferente a lo esperado, eso implicaría entonces que nuestra base de datos debe estar mal. Probablemente las personas que hemos usado la muestra nos hayan respondido mal, hayan dado respuestas falsas. Por lo tanto, habría que volver a aplicar otra muestra, no quedaría otra. Así que si yo no encuentro una correlación importante o relación significativa entre mis variables, no me debería preocupar si el procedimiento está bien hecho. No siempre en todos los grupos humanos las personas muestran los mismos valores. Puede haber diferentes tipos de comportamientos, dependiendo de diferentes grupos culturales, grupos de edades. Puede variar. O sea, no es lo mismo ser un adolescente a ser un adulto o a ser un universitario. Entonces hay variaciones. Entonces, habría que ver aquí por qué no encontré una relación entre las variables. Puede quedar justificada el hecho de que no haya relación.
no queda justificado es que la relación sea contraria a lo esperado. Es lo contrario. Esperé una relación positiva, pero encontré negativa. Eso no puede ser. O esperaba una relación negativa, pero encontré una relación positiva. Eso no puede ser. Porque esas relaciones son teóricas. No olviden, hay teoría detrás de eso. Una hipótesis no es sino una relación de conceptos, una relación de significados. ¿Qué se espera encontrar entonces? Entonces, con este procedimiento lo que vamos a hacer es buscar una evidencia que apoye esa hipótesis. Eso se llama contraste de hipótesis, ¿no? Contrastar una hipótesis, apoyar con los datos lo que estamos planteando por teoría. Si los datos apoyan, avalan ese planteamiento o no lo apoyan. Si lo apoya, entonces quiere decir que los datos están en la misma dirección que lo que plantea la teoría. Eso es lo que queremos observar. Bien. Cuando veamos una correlación vamos a mirar varias cosas. No solamente un único dato que a veces nos acostumbran a mirar. Porque a veces los paquetes estadísticos no siempre nos dan toda la información que queremos. A veces hay que usar 2, 3 programas para complementarlo o calcularlos manualmente. Caso del SPSS, por ejemplo, una correlación, el SPSS no te da toda la información que deseas. Por ejemplo, aquí tengo una salida. El SPSS ofrece una tabla como esta, como una correlación. En este ejemplo hay dos variables que se quieren relacionar. Una es satisfacción con la vida y la otra es comunicación familiar. Bueno, dicen algunos que una correlación importa el orden de las variables, dicen algunos. Yo pienso lo contrario, que sí es importante la relación, el orden de las variables, ¿no? Aún cuando no es una relación de causa-efecto, sin embargo, si hablamos de varianza explicada, es importante saber cuál variable explica, quién explica a quién, ¿no es cierto? Una variable explica, la otra es explicada, ¿no? Por lo tanto ahí hay un orden correspondiente. Entonces yo aquí, por ejemplo, teniendo dos variables como comunicación familiar y satisfacción con la vida, ¿cuál explicaría? ¿Cuál sería la explicada? ¿No? Entonces eso es algo que yo tengo que tener presente cuando quiero interpretar en datos. Bueno, aquí no interesa, en la tabla no interesa, ¿no? El orden donde aparezca, pero en la interpretación sí va a importar eso. Yo esperaría que la comunicación sea la variable que explica la satisfacción hacia la vida que tienen las personas. Es decir, si en la casa, en el hogar, a la cual uno pertenece, hay una adecuada comunicación entre los miembros, hay diálogo, hay afecto, hay comprensión, hay atención, respeto entre las personas. Eso podría probabilizar presencia de satisfacción con la vida de las personas. Podría yo estar satisfecho en parte debido a que hay un buen diálogo y una buena comunicación en el hogar. Contrariamente, si en el hogar sucede más bien falta de comunicación adecuada entre los miembros, peleas, indiferencia, incomprensión, maltrato, entre otros. Eso más bien podría llevar a que las personas puedan tener una baja satisfacción o no estar satisfechos con su vida. Entonces, creo yo que la variable de comunicación es la variable que podría explicar el por qué la gente se siente satisfecha o no con su vida, en parte. Digo, no es todo, ¿no? Obviamente van a haber otras variables que van a estar explicando también el nivel de satisfacción con la vida. Estar satisfecho con la vida no solo depende de lo que pasa en la casa, también depende de las cosas que pasan fuera de la casa, ¿no? En el trabajo, con la gente con la que uno se vincula fuera del hogar, las expectativas de vida que uno tiene, si uno se siente realizado o no se siente realizado. En fin, pueden haber una infinidad de variables. Hay que identificar cuáles son las variables. Pero en una investigación a veces tomamos dos variables por mínimo, ¿no? Tomamos, aislamos dos variables, en este caso es eso,
Entonces esperaríamos que la comunicación sea la variable que vaya a explicar la satisfacción con la vida. No al revés. No creo que sea al revés. No creo que el hecho de que yo me sienta bien, me sienta satisfecho con la vida, me lleve a una buena comunicación en el hogar. Podría ser en parte, pero no creo que eso sea tan lógico, ¿no? Pero es que es al revés, ¿no? El cómo se sienten ustedes hoy aquí, creo que depende en parte de cómo las cosas funcionan en su casa. Algún tipo de relación de haber entre estas dos variables. Entonces, la relación que puede haber es positiva, no encuentro una relación. No podría yo pensar que cuanto más peleen en el hogar, cuanto más discuten en el hogar, cuanto más indiferentes sean entre los miembros, haya mayor satisfacción. No creo que eso sea así. Pero que la lógica me dice que es más bien una adecuada comunicación favorece una satisfacción con la vida. Entonces esperamos una relación positiva. Es lo que yo experimento. Bien, entonces aquí, para poder entender esa hipótesis, para poder decir si yo puedo apoyar o no esa hipótesis, el programa SPSS me va a ofrecer lo que ustedes están viendo. No da más cosas que eso. ¿Me da qué cosas? Me da un coeficiente de correlación. Este de aquí se llama coeficiente de correlación. No pone cero delante, va a aparecer que cuando un valor no pasa a la unidad, va entre 0 y 1. No hay necesidad de poner un cero delante. Se sobreentiende que hay un cero delante. ¿Ya? Pero el valor Pobrecito, nadie lo conoce. Entonces aquí qué vemos, ¿no? ¿Qué valores vemos? ¿No? Vamos tratando de identificar qué cosas vemos en una tabla de correlación de lo que es el CPSS. Una cosa que vemos se llama coeficiente de correlación. Ese valor aquí es 0.57 o 0.71. Entonces no hay un cero delante, decíamos, se justifica porque el valor máximo de una correlación es 1. No puede haber un mayor de 1. 1.00 sería lo máximo. Entonces, como no va a pasar la unidad, se puede aceptar que no exista un cero delante a la coma o al punto decimal. ¿Ya? Esa es la razón. Ese es el primer valor. El segundo valor que vemos está debajo, que se llama en este caso probabilidad de significancia, o lo que conocen algunos como p-valor. P-valor, ¿sí? Que en este caso le llama SIG, ¿sí? significancia estadística. En otros paquetes nos ponen una P minúscula en lugar de esa palabra. Y el otro valor que aparece debajito es el tamaño de la muestra. N mayúscula, en este caso aquí, está referido a la muestra. 157 personas en la muestra. Entonces podemos leer nosotros de esta forma, ¿no? La primera fila con la primera columna, o la segunda columna, por ejemplo allí, nos daría esos 3 valores. Ahora, si ustedes quieren, pueden también haber tomado esto, ¿no? La primera columna con la segunda fila, que da lo mismo. Cuando ven los valores son los mismos allí, o sea que mires por donde lo veas, da lo mismo. Obviamente, si vamos a relacionar la misma variable, la correlación es 1. Por eso no vemos eso. ¿Va? Eso es todo lo que nos permite entonces el programa SPSS. Si tomáramos otros paquetes como Jazz, quizá nos dan otros valores que necesitamos entender. En este caso habría que calcular manualmente o usar algún otro programa, software complementariamente. Entonces, más o menos, aquí he anotado unas cosas que debemos entender para poder leer correctamente una correlación. Ya sea la prueba de correlación de Pearson, ya sea la prueba de correlación de Spearman, se presta para ambos, la lógica es la misma, la forma de interpretar es la misma. Así que si entendieron esto para Pearson, lo mismo es para Spearman. Lo único que la forma de calcular la correlación es diferente. Mientras que una trabaja con la media, la otra trabaja con rangos, ¿no? Entonces es la diferencia.
Pero la interpretación es la misma porque en una tabla similar nos va a dar la prueba de correlación de estima, que es lo que dirá el error de estima, en este caso es la prueba de correlación de Pearson, ¿no? Bien, entonces vamos entendiendo quizá uno de los datos que nos da el CPSS es que es esta probabilidad de significancia, ¿ya? Probabilidad se puede representar con una P minúscula como ven ustedes. Segunda debe ser P minúscula impulsiva, ¿no? Bueno, aquí me olvidé poner el signo menor igual, puse menor, es menor igual. Entonces, si P, en la probabilidad de significancia, tiene un valor menor o igual a 0.05, entonces podemos entender que la relación que estamos observando es estadísticamente significativa. Por eso la palabra significativo o significativa. ¿Ya? Ahora, puede ser un valor mucho más pequeño que 0.05, 0.01, que a veces el programa se nos pone 0.000. No quiere decir que es igual a 0, no lo vayan a redondear a 0, no es 0. Es mucho más pequeño que 0.01, por eso que nos pone 000. Caso, este ejemplo. En este ejemplo, el programa me pone este dato, me pone .000. Y póngale los 3 ceros, o si quieren no poner los 3 ceros, póngale 1 al final, ¿no? Es menor a ese valor. Porque si yo, por ejemplo, aquí activar esta opción, entonces me dice que aquí hay un valor diferente de 0. Es 15 veces 0, 15 ceros. 0.000 hasta 15 veces 0, y de ahí aparece, ¿no es cierto?, 5. Por eso dice a la menos 15, ¿no? ¿Verdad? Entonces no es igual a 0. Sino que para podernos facilitar la vida, el programa lo pone, lo reduce, los 3, nada más pone los 3 ceros. Entonces diríamos es menor a 0.001, o sea, menor a ese valor. Otros paquetes ya te ponen así, ¿no? Menor a 0.001. Así se lee. Pero sin embargo se puede poner 3 ceros como también. Como 2 o 3. Ahora, entonces aquí, por ejemplo, cuando esta probabilidad sea menor a 0.01, se entiende que esa relación es altamente significativa. ¿Sí? Sin embargo, podría ocurrir que ese valor de la probabilidad sea mayor a 0.05, hasta que sea 0.051, y es mayor a 0.05, ¿verdad? Si eso fuera el caso, diríamos que no existe relación significativa. Entonces, con el p-valor vamos a decir, ¿existe o no existe relación estadísticamente significativa? Es lo que tendríamos que, digamos, resolver. Nos ponemos en esa paradoja, ¿no? ¿Existe o no existe relación estadísticamente significativa? Entonces ahí tienen los valores para entender. Si la probabilidad es menor o igual a 0.05, existe relación. Y si no, no existe relación. Es lo que diríamos. ¿Esto cómo se entiende, más o menos? Diríamos que aquí estamos hablando de cuánto es la probabilidad de que este valor observado exista. ¿Cuál valor? El coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es este, ¿no? 0.57. Voy a leer los dos valores iniciales, ¿no? 0.57. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que ese valor exista? 99.9%, porque es 0.000, ¿no? 99.9, digamos, de probabilidad de que ese valor lo vamos a encontrar. Entonces, ¿cuánto es el error? ¿Cuánto error puedo tener? ¿O cuánto error podemos cometer en decir que ese valor no va a ser posible encontrar? Menos de 1%, ¿no? 0.1% quizá. Entonces estamos bien seguros de que ese valor va a existir. Es lo que más o menos dice esa probabilidad. No quiere decir que sea importante, simplemente me está diciendo que ese valor de 0.57 lo voy a ubicar con esa muestra que estoy usando. ¿Cuánto es la probabilidad de que lo observe? 99% de que lo voy a encontrar. Eso es lo que quiere decir. Ahora, hay otros datos importantes, ¿no? APA lo viene sosteniendo ya hace más de 10 años, ¿no? La sexta edición
en inglés, sexta edición, tercera en español, 2010. La séptima edición es 2020, ¿cierto? Entonces APA, de la sexta edición dice, ¿no?, que la probabilidad de significancia es solamente la lista de todo, de un todo, no es todo, es una partecita pequeña y la menos importante, para poder entender las relaciones o las diferencias en una estadística diferencial. El p-valor podría incluso hasta no reportarse. Dice, hay otros datos más importantes a tener en cuenta. ¿Cuáles son sus datos más importantes? Entonces ahí entra el tamaño del efecto como un dato importante. Otro dato importante, los intervalos de confianza. Otro dato importante, la potencia o el poder estadístico, o la potencia del prueba. Entonces ahí habrían tres datos importantes que debemos tomar en consideración para decir si la relación existe o no existe. O sea, no es suficiente mirar el p-valor. Bueno, se ha enseñado por décadas solamente leer el p-valor. Creo que todavía siguen enseñando así, muchos. Pero no es suficiente. Podrías no reportar en una revista el p-valor. Y no te hace problema. Pero si solo reportas el p-valor, de seguro te van a decir que ese dato es incompleto. Faltan otras evidencias. ¿Ya? Entonces eso está fundamentado en APA, lo dice APA. Entonces la gente publica así. El problema es que no siempre los paquetes nos dan toda su información. El SPSS no nos da toda la información. ¿No? Uno reporta lo que da el programa a veces, ¿no? Bien, entonces para ver el tamaño del efecto, propuesta por Cohen propuso esto del tamaño del efecto, y tiene que ver con la importancia que tiene la relación. ¿Es importante o no es importante la relación? Es la pregunta. No, la pregunta ya no es si es estadísticamente significativa. La pregunta es, ¿ese valor de correlación es importante o no lo es? Entonces, para decir que es importante, Cohen establece varios cortes, ¿no? 3 cortes: tamaño de efecto pequeño, mediano y grande. Esos son los 3 cortes. Entonces, lo mínimo que esperamos es que el tamaño sea pequeño. Debajo de este valor, la relación ya no es importante, aun cuando estadísticamente sea significativa. El tamaño de efecto pequeño es 0.10. Así que si es 0.09, 0.08 es menor de 0.10. Aun cuando eso sea estadísticamente significativa, no interesa esa relación. En otras palabras, no existe relación. Entonces es más importante este valor que esta probabilidad. Ya mínimo esperamos 0.10, no olviden. Aun cuando sea 0.05 la probabilidad, pero este valor sea menor de 0.10, la conclusión es que no existe relación. No existe suficiente evidencia para entender que la relación exista. ¿Ya? Entonces, estos valores pueden variar de 0.10 a 0.29, lo deben entender como tamaño de efecto pequeño, de 0.30 a 49, tamaño de efecto mediano, y de 0.50 a 1, tamaño de efecto grande. ¿Qué tan importante es la relación que estamos observando? Y esto sirve para comparar relaciones, ¿no? Cuando uno hace investigación, coteja, compara. Los resultados hallados, ¿no?, son respaldados, son apoyados, son similares a los reportados por fulano. De los tamaños de efecto. ¿El tamaño de efecto que encontraste es similar a los otros reportados o es diferente? Entonces me puede servir para entender eso. Ahora, para calcular el tamaño de efecto no necesito hacer más esfuerzos. Ya está en la correlación, está en el coeficiente de correlación. Este de aquí es el coeficiente de correlación. O sea, no necesito hacer mayor esfuerzo. Simplemente aprender a leer. ¿Verdad? Eso para las correlaciones, porque para otros estadísticos hay que calcular aparte. ¿Ya? Hay que calcular aparte. Por ejemplo, así. El coeficiente de correlación es 0.57, como estamos viendo. Ahí lo estoy viendo. O sea, no necesito calcular nada adicionalmente para el tamaño de efecto. Pero la pregunta es, ¿a qué tamaño de efecto corresponde esto? Grande. A partir de 0.50 es grande, ¿verdad?
Como ven, no necesito calcular nada. Entonces, si yo encuentro que la relación es importante y cuyo tamaño es grande, no me interesa ver la probabilidad. A partir de aquí puedo decir que esta relación existe y es importante. Por ejemplo. ¿Verdad? Otra cosa que puedo hacer es, aquí tengo que buscar el intervalo, es decir, eso es para la muestra. Esos 0.57 para la muestra. ¿Será lo mismo para la población? No olvidemos que estamos trabajando con una parte de la población, estadística inferencial. ¿No? Si quiero generalizar hacia la población y quiero saber si eso realmente ocurre o no ocurre en la población, ese tamaño, ese valor es puntual, se llama estimación puntual, no es suficiente, hay que calcular el intervalo. Entonces, el SPSS eso no me lo va a dar. Entonces hay que calcularlo manualmente o usar paquetes como Haskell. Haskell tiene la opción de generar los intervalos. Yo les pasé a ustedes una pequeña guía, deben tenerlo allí en su WhatsApp. Les envié. Ahí está el enlace para abrir esta hoja. Es una calculadora en línea que hace muchas cosas, entre ellas calcular los intervalos. Por ahora vamos a usar para calcular los intervalos, ¿verdad? Así que si usan SPSS y no tienen forma de trabajar con algún otro paquete, pues esto es una salida. Ahora, usando SPSS se puede calcular intervalos, pero hay que trabajar con sintaxis. Ya no es simplemente con los botones que aquí tienen en SPSS. A ver si la próxima semana por ahí invito la sintaxis, es un lenguaje que hay que copiar y pegarlo dentro de la ventana de sintaxis y nos puede calcular los intervalos tanto para Spearman como para Pearson. Por ahora, quizás esta puede ser una salida bastante práctica. Entonces, esta calculadora de aquí tiene lo que dice la significancia o la importancia con las correlaciones. Y aquí en la opción 5, aquí lo dice calcular intervalo de confianza. Podemos picar aquí. Ustedes quieren, pueden subir, mira, 1, 2, 3, esto está numerado. Pues a veces puede ser más fácil picar aquí, ¿no? Si me ubica más o menos 6, 7, bueno, está un poquito antes acá. ¿Sí? Pueden traducirlo al español si ustedes quieren, si eso les hace mucho más interesante. Solo que cuando traduce esto al español, la N lo convierte en norte, no es norte. ¿Ya? Miren, ¿qué va a pasar si yo esto lo traduzco al español? ¿Ya? Entonces, en algunos casos puede generar confusión. Entonces prefiero mantenerlo en la versión original como estaba, ¿no? ¿Ya? Entonces N es la muestra. En este caso la muestra usada es 157 personas. Hay que digitar, porque normalmente esto no aparece, sino que yo ya lo he digitado para el grupo anterior. ¿Sí? Normalmente está así. Entonces la muestra 157, el valor de la correlación calculada 571. Entonces digitamos el coeficiente de correlación calculado, como ven ustedes. Aquí pueden elegir el intervalo que desean. Tiene varios intervalos. Normalmente usamos el 95%, así que voy a activar aquí el 95%. Al activar esto, automáticamente aquí en la parte inferior me calcula los intervalos de confianza, como ven aquí. 0.46 es el límite inferior, 0.67, ¿no? Se ve pequeñito. 0.67 es aquí el límite superior. Ahora, de este intervalo que me interesa, ¿qué es lo que necesito ver? El signo. ¿Ya? El signo. ¿Qué signo tiene el coeficiente puntual? Aquí están viendo. ¿Qué signo tiene? ¿Negativo o positivo? Negativo. Es negativo. Es negativo. ¿Qué signo tiene? Negativo. ¿No ven? En la pregunta es un... Creo que no. Creo que en la no va a
sí. Creo que Con Zoom se puede ver mejor, sí, cierto, pero no tengo Zoom, creo. sí, no creo que sería menos. Así que van a ser menos arriba. Descargar Zoom. No. ¿Tú cómo te llamas? Lupa. A veces por defecto Zoom tiene mucha Descargar lupa. ¿Y tú quién eres? Yo soy Lupa. Yo soy la Lupa. Ah, ya. Azul. Ahora sí ven. Ah, sí. Sigue sin ver. Esas cosas de arriba son puntitos. No sé qué eran. Bueno, ¿qué sigue no ven? Positivo. No sé. Positivo, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, esa es una notita que pone el programa, ¿no? El SPS pone una nota, lo resalta, para decirte que ese coeficiente de correlación es significativa para tal probabilidad. Está aquí abajo una leyenda, supongo. Ahí no se ve. Entonces, normalmente te pone para 0.01 dos asteriscos, para 0.05 te pone un asterisco. Es una especie de nota, ¿no? Que hace el programa. ¿Ya? Entonces, como estamos viendo la estimación puntual para la muestra, en este caso 157 personas, nos dice que la correlación es positiva. Bien, entonces ese signo positivo debe mantenerse en los intervalos de confianza. Es lo que queremos ver. Entonces, ahora veamos, con eso en mente, sabemos que hay una correlación positiva. Entonces, correlación. Ahí están viendo los intervalos calculados. Entonces el límite inferior es 0.46 y el límite superior es 0.67. ¿Qué signo tiene? Positivo. Entonces, si la estimación puntual es positiva, los dos valores deben ser positivos aquí en el intervalo. Los dos, no uno, los dos. Si la correlación hubiera sido negativo, los dos valores tienen que ser negativos también. ¿Qué pasa si es que la estimación puntual es positiva y aquí yo encuentro que una es positiva y la otra es negativa? Es muy largo. Eso contradice, pone en duda, pone en crisis la teoría que esté manejando. Porque ¿qué estaría? Imagínense que aquí me dijeras menos 0.46 y esto es más 67. La estimación puntual era positivo, pero sin embargo aquí imaginemos en los supuestos casos, ¿no? Este fuera negativo y este positivo. Esto negativo diría que la teoría dice que cuanto mayor es la comunicación, mayor es la satisfacción. Eso habíamos dicho. Entonces, si yo observara negativo, me estaría diciendo que es más bien al revés, ¿no? A menor comunicación, hay mayor satisfacción. Cuanto más me peleo en el hogar con la gente, más feliz estoy. Y eso no puede ser cierto, ¿no? Eso contradice la lógica, ¿verdad? Y además, si este es negativo y este es positivo, tuvo que haber pasado por el punto cero. El punto cero significa que no existe relación. O sea, es una relación nula. Entonces nos encontramos con tres cosas totalmente arbitrarias. Que dicen, relación negativa, no hay relación y existe relación positiva. Entonces, ¿en qué quedamos, no? ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que haber consistencia. Si estoy encontrando como valor puntual relación negativa, entonces lo correcto es que esto sea negativo y esto también sea negativo. Consistencia, estabilidad. ¿Se mantiene estable o no se mantiene estable esa forma de relación en la población? Es lo que queremos ver. De lo contrario, diríamos, los datos no apoyan la hipótesis que estamos tratando de probar. La idea es que estos datos apoyen la hipótesis que queremos probar, ¿verdad? Vamos a compartir hipótesis. Y entonces esto puede ayudar bastante para poder rápidamente simplificar el cálculo, ¿no?, de los intervalos correspondientes. Bien, eso fue los intervalos que anoté por aquí.
Otra cosa, ya les había indicado el signo, ¿no? El signo, ¿ya? O sea, hay dos posibilidades, que la correlación sea positiva o sea negativa. No hay otra opción. Para decir que la relación es positiva o negativa, hay una notita que anoté, ¿no? Dice, primero, debería constatarse que la probabilidad sea menor o igual a 0.05 y además el tamaño del efecto pues debe ser mayor o igual a 0.10. Más importante que este es el tamaño del efecto. Entonces, si yo observo que un tamaño de efecto es por lo menos 0.10, independientemente de este incluso, entonces puedo leer si la relación es positiva o negativa. Porque si el tamaño de efecto es menor de 0.10, ya no tiene sentido mirar positivo o negativo. Porque aquí estaríamos llegando a concluir que no existe relación. Importante. No hay relación entre las variables. Por lo tanto, si no hay relación, ¿qué sentido tiene decir que es positivo o negativo? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Me entienden eso? Ok. Otra cosa que pueden hacer con el valor de la correlación es mirar la fuerza, la afinidad que hay entre esas dos variables. ¿Cuánta relación hay? Es como decir, a ver, dos personas pueden ser muy amigos, como dicen, muy y mugre, muy patas, o pueden ser más o menos conocidos, ¿no? O compañeros del aula. O sea, no es lo mismo ser compañero del aula a ser muy amigos, ¿no? O sea, hay diferencia, ¿no? Eso es la fuerza de afinidad. Entonces, esa fuerza de afinidad lo podemos medir a partir del coeficiente de correlación. Por eso que lo han graduado así, ¿no? La correlación puede ser muy débil, muy bajo, débil, moderado, fuerte o muy fuerte. La fuerza o grado de afinidad que hay. Pero esa notita en la mayoría significa que, o sea, tenemos que verificar que sea significativa la relación y a la vez el tamaño del efecto. Más que la probabilidad, como vuelvo a reiterar, El efecto. este importa más. Pero también más, o sea, que sea significativo o que no sea significativo. Podría ser no significativo, podría no ser significativo, ¿sí? Pero importaría que esto sea mayor. Y además, creo que es más importante que el intervalo se mantenga en el mismo signo, esos dos. Creo que voy a modificar esa nota ahí. Solamente se necesita para No me queda muy claro esto del coeficiente de correlación. Ese es el dato que se obtiene con lo que vamos a en la página. Es lo que hallamos, este coeficiente se refiere a lo que hemos hallado con el SPSS. Puedes mirar varias cosas, ¿no? En esto. Este valor que veíamos con la lupa, ¿verdad? Este es el coeficiente de correlación. Entonces aquí ves el tamaño de efecto. 1, 2, ves la fuerza de correlación, el grado de afinidad. Con ese mismo valor. 0.57 que es moderado, ¿no? Medio. Fuerte sería a partir de 0.70. Claro, 0.70, 0.80, muy fuerte, ¿no? Con ese mismo valor entonces hay dos cosas. Hay dos cosas que miramos. Incluso hasta varias cosas, ¿no? Porque a partir de aquí puedo hallar R cuadrado. Se conoce como coeficiente de determinación, la varianza explicada. ¿Qué tanto explica una variable a otra? ¿Sí? Eso es R cuadrado. Porque el R cuadrado puedo leerlo en porcentajes. Pero este coeficiente yo no lo puedo leer en porcentajes. No puedo decir 57.1%. Nunca se lee esto en porcentajes. Pero al elevar al cuadrado sí lo puedo leer en porcentajes. R cuadrado. ¿Cuánto explica? ¿Quién explica a quién, no? Entonces uno dice, a ver, la gente que anda satisfecho con su vida puede ser debido en parte porque tiene un hogar con buena comunicación familiar. Entonces, la comunicación familiar es la variable que explica a la felicidad o la satisfacción con la vida. ¿Qué tanto lo explica? Entonces, eso lo puedo averiguar con ese valor. Entonces, como ven, el coeficiente es muy importante para varias cosas. Ese es el valor más importante que tiene. Una tabla, una calculadora simple, para esto me va a ayudar, para eso, ¿no? Esta es la imagen nada más. A ver. 0.571.
calculado, ¿sí? Y elevan al cuadrado, esto de aquí, es 0.32. 0.32 yo ya lo puedo leer en porcentajes. Entonces puedo decir 32.6%, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto la comunicación familiar explica la presencia de satisfacción con la vida? Explica en 32.6%. ¿Cómo lo regula? ¿Qué tanto regula esta variable hacia la otra? Porque se supone que una variable regula a la otra variable, ¿no? O lo predice, lo explica. Entonces, entendemos que la variable llamada comunicación es un factor que regula. No diré que es la única causa, porque hay muchos factores que pueden influir o afectar el por qué la gente se siente satisfecho con la vida. El tener trabajo es importante, ¿no? Estar sano es importante, ¿no? Y entre otras cosas, ¿verdad? ¿De qué depende la felicidad de ustedes? De muchas cosas, ¿no? Una de ellas es la comunicación que tienen en su hogar con sus padres, con sus hermanos, ¿verdad? La economía. Pero no lo es todo. El ingreso. Por eso te explica en parte, explica 32%. Me está dejando alrededor de 68% que no lo estoy explicando esa única variable. O sea, hay que agregar más variables. Cuando uno ya construye modelos, pues decir, no, además de la comunicación, creo que es importante satisfacción con la carrera que estudia. Ya tengo una segunda variable. Además de la satisfacción, es importante que tenga un buen soporte emocional, amigos, pareja, no sé cómo quieran llamarlo. Muchas cosas. Además de eso es importante que yo tenga una expectativa de vida, visión de futuro, que quiero ser, ¿no? Por algo estoy estudiando, por algo estoy trabajando. Porque de lo contrario, entonces puedo agregar más variables. Cuanto más variables agregue, esa varianza va a explicar, va a aumentar. Quizás de 32 pasemos a 60 y tantos, 70% de explicación. Entonces eso lo logramos con modelos multivariados. Ahí ya estamos en modelos bivariados nada más. O sea, modelos muy simples, ¿no? A lo mejor llegamos a un modelo multivariado más adelante, que tienen 2, 3 variables adicionalmente, ¿no? Necesitarían por lo menos 2 variables independientes y una dependiente. Podemos por ahí agregar algunas variables demográficas también como parte de ello, ¿no? Estar sano, al estar sano, pues por ejemplo, ¿no? Es un factor que incrementa la satisfacción con la vida, obviamente, ¿no? Entre otras variables. Entonces, como ven ustedes, hay muchas cosas que vamos a derivar a partir de ese coeficiente de correlación. Otra cosa que no está en el SPS es lo que se conoce como potencia o poder estadístico. Es otro dato importante. Eso habría que calcularlo con otro paquete llamado G-Power. Es que tú lo manejas, ¿no? G-Power. Ahora vamos a G-Power. El programa G-Power es un programa gratuito que se puede descargar, ¿no es cierto?, y instalar en su computador. Es un paquete muy pequeño, pero para aquí no se puede instalar nada. ¿Qué es eso de la potencia o poder? La potencia o poder tiene que ver con la seguridad que tenemos para sostener si la relación existe o no. Hasta aquí, por ejemplo, esto se conoce como error tipo 1, alfa. Esto está asociado a alfa. Error tipo 1. Entonces, podemos con esto rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Entonces, puedo decir, descarto la hipótesis nula o rechazo la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que existe relación, ¿verdad? Si no rechazo la hipótesis nula, digo que entonces no existe relación, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan seguro es eso? No estamos seguros. Podemos cometer el error de decir que no hay relación cuando sí lo hay. Decir que no existe relación sería un falso negativo. Y al decir que sí hay relación cuando no existe, es un falso positivo, ¿no? Muy conocido en el ámbito médico esto de falso negativo o falso positivo, ¿no? ¿Lo han escuchado? Sí. En el caso del embarazo de las damas, por ejemplo.
Cuando se vayan a la farmacia compran su test rápido y a lo mejor dicen, ah, pues contento, salí embarazada, qué bien. Es falso positivo, ¿no? Vas al médico realmente a tu análisis clínico y dice, no tiene nada, así que no te funciona. A mí me pasaba eso con mi esposa, ¿no? Mi esposa de Carlos me decía, ay, no, vamos a tener un poquito. Ah, yo contento, feliz y yo al laboratorio y no había nada. Entonces a veces se ocurre, ¿no? Se llama falso positivo. Ahora, un falso negativo sería al contrario, ¿no? Que tú vayas y digas, no tienes COVID, pero sí tienes COVID, ¿no? Te haces la prueba rápida, no salió nada, pero te haces la prueba clínica y sí encuentras que sí tienes, ¿no? Eso es por término falso, ¿no? Falso positivo, falso negativo. Entonces, esto ve eso, ¿no? Podemos decir que existe cuando realmente no existe. Entonces, ¿qué me asegura de que realmente existe? Potencia. Error tipo 2. ¿No? Y la potencia debe ser por lo menos 0.80. Y eso no se puede calcular con SPSS, sino por eso le decía, eso de potencia lo podemos calcular con G-Power, para saber cuánto es la potencia. Entonces diríamos que la relación existe para una potencia de 0.80 o mayor de 0.80, lo mínimo 0.80, para decir que esa relación realmente es importante y existe. Entonces hay varias cosas, como ven, que hay que mirar. No se mira solamente el revalor. Están acostumbrados muchos a leer solamente esto. Entonces vemos más cosas que eso, para decir realmente que la relación existe o no existe, como han visto ustedes. Entonces miremos el bosque, no solamente el árbol, para esto. ¿Verdad? Porque es una ilusión. Es una ilusión. ¿Verdad? Podemos llegar a falsas conclusiones. Por lo tanto, decisiones incorrectas. Entonces, para tomar decisiones correctas es importante mirar todo lo demás. El tamaño de efecto, potencia de prueba, intervalo de confianza. Eso es importante. Si no, no hay seguridad de las cosas. Por eso yo decía, podemos omitir esto incluso. Muchas revistas me dicen, no necesitas esto, elimínalo. Ponme lo demás. Por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí me entendieron? Sí, profesor, una consulta. Con respecto a lo de la potencia de prueba, no sé si se puede volver a repetir, por favor. No lo escucho muy bien. La potencia es la seguridad. O sea, ¿con qué seguridad podemos sostener nosotros que la relación existe? Entonces necesitamos una seguridad de 80%. Si no, no hay seguridad. Podríamos equivocarnos en decir que hay relación. ¿Sí? Bien, la forma de reportar una tabla de correlación puede variar. Podemos mirar diferentes formatos. Esto lo tomé en una revista americana que está en APA. Como es una correlación de Pearson, nos tiene sentido presentar la media de decisión estándar. Pero si fuera una correlación de rango de Spearman, ya no tiene sentido presentar eso. Iría directo sin esto nada más. La tabla puede ser la misma, pero sin estos dos valores. Porque una correlación de Pearson trabaja sobre la media. La correlación de rangos, como dice su nombre, rangos, trabaja sobre rangos, no sobre la media. Entonces, si no trabajo la media, ¿para qué presentas media? Diríamos, ¿no? Más bien iría mediana, rango promedio, pero no la media. Bien. Entonces, todo aquí puede ser omitido realmente. Nos interesaría valor de correlación, que es este. Intervalo de confianza 95%, que se pone entre corchetes, no entre paréntesis, entre corchetes. La probabilidad de significancia, que es un dato importante. Y adicionalmente podemos acompañar un R cuadrado, que acabamos de ver. El R cuadrado no es sino este valor de aquí elevado al cuadrado, nada más. Bien, aquí al costadito voy a anotar unas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿esto para qué me sirve? ¿Qué me está indicando? Tamaño del efecto. Eso responde a esta pregunta. ¿Es importante la relación entre las variables que estoy observando o no es importante? Entonces, 38, 0,38, ¿qué tamaño de efecto es? Mediano. Por lo tanto es importante, ¿no? Ese tamaño de efecto importante está acompañado por un signo negativo, es una relación inversa. Eso es correcto entre estas dos variables.
habilidades sociales y riesgo de adicción a redes sociales debe ser negativo. Sí. ¿Es estable, constante eso? Sí. Perfecto. Ahora, acá yo le puse esto como para simular nada más, ¿no? Realmente es 0.000 aquí, no era 0.8, no le puse 0.8. A ver, viendo estos resultados, ¿qué dirían ustedes? ¿Existe o no existe relación? No existe. Bueno, podría tener que ahí dice que P0.008 es mayor a 0.05. Por lo tanto, llegas a concluir que no hay relación. Hay una contradicción, porque lo del tamaño de efecto, el mediano, el intervalo de confianza también está bien, pero el p-valor da a entender que no hay relación. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? ¿Existe o no existe relación entre las variables? Sí existe, porque no puedo decirle que todo no vale nada. Es como la compañera de atrás. No más concluir todavía. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Existe o no existe relación? ¿Sí existe o no existe? Sí existe. Hay dos posibilidades. Sí. ¿Existe o no existe? Sí. ¿Qué dices tú? ¿Por qué había? Porque ahí donde, como bien dice, no creo que va a depender a veces en qué valor se puede confundir. Entonces, para tener una mayor certeza, yo más me enfoco en el R y en el intervalo de confianza. La potencia se pondría acá acostadito, puede ser, ¿no? 1 menos beta. No le he puesto ahí. ¿No tendríamos que ver eso también? No le he puesto aquí, pero podríamos ponerlo. Es un dato importante, que habría que acompañarlo. Ya, pero existe o no existe. Sí. Entonces, ¿existe o no existe relación? Dicen por acá. Sí existe. Sí existe también por el intervalo bio en el... Porque en el examen los voy a poner así. Ya, pero existe o no existe. ¿Cómo es? Como les decía, hay que mirar todo. ¿Ya ves? No solamente mirar un dato. Hay que mirar todo. Claro. Ahora, la mayoría de los datos, Ya. ¿hacia dónde dirigen? Ah, que existe. Ok. Ahora, decíamos también que el dato más importante tiene que ver con el tamaño del efecto, más que la probabilidad. Entonces, esto puede ser no significativo, como en este caso, Pero existe. pero viendo el tamaño del Es efecto, importante. este es mediano. Es importante. Además, los intervalos mantienen el mismo signo que el valor puntual, Ajá. por lo tanto es consistente la respuesta. Claro. Esto es sensible al tamaño de la muestra. Si lo pongo a una cola, este es bilateral, sería 0.04. Por ejemplo, entonces esto es de aquí muy variable. Entonces, esto podríamos no tomarlo en cuenta, ya les decía, puedo no reportar. Pues, entonces, básicamente, en función de eso, ustedes deciden si hay o no hay relación. Y si el tamaño de efecto fuese que no. Pues si el tamaño de efecto fuera, por ejemplo, en lugar de 0.38 fuera 0.8, Ya, pues ya no. Ignorar. aun cuando esto sea negativo, este tamaño es pequeño, No, es irrelevante, es trivial. Puede deberse a cuestiones no controladas, a variables no controladas, ese valor. Ahora sí. Entonces, sí existe. Sí existe relación. En el caso de como dijo mi compañera, que era de los puntos, por ejemplo, el R, entonces podemos decir que no existe relación. ¿Dónde? Que el R sea 0.2, Claro. digamos que no existe relación. Claro, si es que este fuera 0.08, si es que fuera. Si fuera 0.0, Ya es mayor de 10. Aquí lo mínimo que es por el 10. Es como decir, ¿aprobaste o no aprobaste el curso? ¿Cuánto tiempo para aprobar?
Lo que pasa es el coeficiente. No, No, en este ejemplo. Ay, En este ejemplo diríamos que la nota mínima para aprobar el curso es 10. Así que si sacaste menos de 10, está desaprobado. ¿Sí? Es como fuera esto, ¿no? 10. 09, 08, ya fuiste. ¿Sí? Ahora, la forma de redactar, allí en el ejemplito, hay más o menos porque esto realmente era así. Lo que pasa es que lo he hecho después. Quiero saber cómo es esa recepción. No, como para que claro, puse el ejemplo de debió haber puesto 0.8 aquí, ¿no? Para poder verlo. Ese fue el resultado real. ¿Ya? Entonces, más o menos aquí en la parte superior, una descripción. Siempre que redactamos una tabla, mencionamos a la tabla, ¿no? Entonces ahí mencionamos la tabla. ¿No? Entonces, en este caso, como es la prueba de correlación de Pearson, se pone una R simple, porque si fuera Spearman es RS o RHO, cualquiera de los dos psicologías. Ahora, podemos mencionar el coeficiente de correlación de Pearson aquí, podemos ir directo, realmente. A veces hay que ser mucho más concisos también, ¿no? En una tesis no hay problema, que uses más palabras, menos palabras, no te hacen problema. En una revista sí, en una revista está sujeto a cantidad de palabras. Dice, la máxima cantidad de palabras se admite es 3.000 palabras. Hay que realmente hacer mucho esfuerzo para llegar a 3.000 palabras. O que dicen un resumen de 140 palabras, no 250. Entonces es un lío, ¿no? Tratar de reducir lo más que pueda. Entonces aquí probablemente reduzco, quito esto de aquí. Muy directo, ¿no? En la tabla 11 se aprecia que existe relación directo, sin mencionar la palabra coeficiente de correlación. ¿Ya? Pero si no tengo ese problema, no puedo ponerlo como ven ustedes allí. ¿No? De acuerdo con la correlación de Pearson, existe una relación altamente significativa, me refiero a esto. Entre habilidades sociales, digo adicción a redes sociales, siendo esta relación de tendencia negativa, pues veo el signo, tendencia negativa. Además, el tamaño y el efecto evidencia una relación importante de magnitud mediana, como estamos viendo, pudiéndose aseverar que un déficit de habilidades sociales explica la presencia de riesgo de adicción a redes sociales en 14.52%. ¿No? Bueno, yo tengo una pregunta, porque imagínate que ese recuadro sea muy pequeño, ya ni siquiera tendría sentido, porque si el por ejemplo fuera un 1% que el riesgo de adicción a las habilidades sociales está para que hay otros factores más importantes que están más importantes, o no importa eso. Podría tener todos esos antecedentes siempre, ¿no? Viendo tus antecedentes de investigación, dirías cuánto han explicado otras variables, ¿no? ¿Qué tanto explica ahora tu variable? ¿Explica mucho más de las otras variables que ya se investigaron o explica menos que otras variables? Por tanto, para futuros estudios, lo importante sería más bien tomar otras variables o juntar o combinar con otras variables, ¿no? Por ahí irían las cosas. Según la OMS, una explicación importante es a partir del 5%. Creo que no, el R ya Esto no es llega 14% de explicación. Una sola variable explicando 14%. ¿Sí? Una. Entonces, juntando con otros, obviamente debe haber mucho más explicación de ello, ¿no? Porque hablar de adición a las redes sociales no es suficiente habilidades sociales, ¿no? Hay muchos otros factores que pueden explicar también de manera importante. Profesor, ¿sí se le llama al hecho de elevar al cuadrado el coeficiente de correlación de Pearson? Sí, cuadrado. ¿Se llama o...? ¿A cuál? O sea, hay Sí, cuadrado. es una cuadrado. El R cuadrado. El R cuadrado se llama coeficiente de determinación. De determinación. Coeficiente de determinación. Eso es para entender la varianza explicada. ¿Qué tanto explica una variable a otra? ¿Cómo se llama? En medida lo menos. Por hoy día creo que es hasta aquí la cosa. La próxima semana hacemos un ejemplo de estos para que ustedes saben realmente lo redacten, cómo lo redactarían. ¿Sí? Algo así. Sugiero revisar, leer algunos artículos donde hayan usado la prueba de correlación de Pearson. A ver cómo han redactado, qué es lo que han hecho. ¿Ya? Y podemos quizá a partir de allí construir cosas que les faltaban. ¿Qué les faltaba? Ustedes le calculen, por ejemplo, el intervalo. Que le calculen aquí, por ejemplo, el R cuadrado, ¿no?
Lo único que quizás no pueden hacer por ahora sería pues poner la potencia, ¿no? Como le digo, eso yo necesitaría probarles con un paquete llamado G-Power. No lo tenemos aquí instalado. Quizás que traiga el laptop la próxima semana, lo conectamos en el salón y lo probamos cómo se hace el paquete. Pero no es muy chiquita, ese no medio. No, se lo va a conectar y para conectar. Ah, no, es que me voy a buscar una laptop y todo tan chiquita. Ah, La piel más chiquita que la laptop. Excusas, excusas. A la zona norte. Bueno.